Entrada de un personaje es la escena o escenas en las que lo vemos por primera vez. Esta entrada debe ser un retrato de cómo es el personaje en el inicio de la historia, cómo es ese estado A del que parte, cómo es su personalidad, su entorno, sus relaciones, todo lo que sirva para que el público sepa cómo es. Una entrada de un personaje es más efectiva en la medida en que consiga que el público entienda cómo es ese personaje y cuál es su situación de una manera clara y rápida. Hay guionistas que son muy hábiles para condensar de un plumazo ese retrato inicial de los personajes, por la ropa que llevan, los objetos que les rodean, por lo que hace en esa escena. Pues eso es la entrada, sospecharás que es la salida del personaje. La salida es la última vez que vemos a ese personaje, que debe dibujar su retrato final. Debe ser la manifestación del cambio que se ha producido en el personaje. Como guionista debes dibujar en esa escena cómo es el estado final del personaje para que el público vea cristalizada esa evolución. ¿Lo entiendes? Bien, para entender esto mejor vamos a ver algunos ejemplos de entrada y salida de personajes de diferentes películas. Comenzamos con Sabrina, de Billy Wilder. Mira las escenas y piensa qué cambios observas en el personaje de Sabrina y de qué tipo son esos cambios. Fairchild era un chofer muy experto y extraordinariamente pulcro, lo que se reflejaba en el brillo rutilante de los 8 coches que tenía a su cuidado. Y tenía una hija llamada Sabrina. Esto ocurría en la víspera de las carreras anuales de yates de 6 metros. Y como ya era tradicional en Long Island, la familia Larrabee daba una suntuosa fiesta aquella noche. Jamás había llovido la noche en que los Larrabee daban una recepción. Oh, ellos no lo hubieran permitido, claro está. Los Larrabee eran 4. Padre, madre y 2 hijos. Maud y Oliver Larrabee, los padres, contrajeron matrimonio en 1906 y entre sus innumerables presentes nupciales figuraban una casa en Nueva York y esta soberbia mansión para los fines de semana. La casa de Nueva York hacía tiempo que se había convertido en unas grandes oficinas de la Quinta Avenida. Linus Larrabee, el hijo primogénito, se graduó en Yale, donde sus condiscípulos pronosticaron que algún día podría legar a dicha universidad $50 millones. Su hermano David pasó en cambio por varios colegios superiores en cortos periodos de tiempo y pasó también por incontables noviazgos en periodos de tiempo mucho más cortos todavía. David es un famoso jugador de polo y tiene asignado un salario anual de $600, lo cual es poco, pero todavía demasiado si se considera lo poquísimo que trabaja. La vida en casa de los Larrabee era deliciosa y placentera. Su mansión era lo más parecido a un rincón del paraíso transportado a Long Island. Anda, baja de ahí, Sabrina. Vamos. Será mejor que vayas a tu habitación y termines tu equipaje. ¿Quién es esa joven? ¿Qué joven? La que baila con Dave. La señorita Van Hor, Gretchen Van Hor. Su padre es el Banco Nacional. Detesto a las chicas que se ríen continuamente. Detestas a todas las que mira David. Sabrina, no puedes pasarte la vida pensando en él. Sé razonable, hijita. Debes procurar olvidarlo. Sí, padre. Hago bien enviándote a París. La distancia te ayudará a olvidar. Sí, padre. Vamos, Sabrina. Déjame estar un ratito aquí. Subiré pronto.
¿Eres tú, Sabrina? Hola, David. Creí que había alguien por aquí. No, ya ves que no. Señorita Fairchild, hay un caballero a bordo que desea que usted le arregle el ala de su sombrero. Listo. Muy amable. Vale, pues existen diferencias significativas entre la Sabrina del comienzo, de la entrada, y la Sabrina del final, ¿no? En la entrada vemos a una Sabrina niña, inmadura, naif, que se sube a los árboles para vigilar furtivamente al hombre del que está enamorada. Y lo está de un hombre frívolo, mujeriego, de vida licenciosa. Además, si nos vamos al terreno material, la Sabrina del inicio es un personaje de clase baja, hija de un sirviente. Esta imagen se refuerza muy bien visualmente al presentarla descalza. En la salida tenemos a una Sabrina muy distinta, mejor vestida, lo que nos da una idea de haber mejorado su estatus social y económico, enamorada de un hombre totalmente distinto, más responsable. También ha dejado de ser una niña, ahora se la trata de señora. ¿Ves la diferencia entre ambos estados? ¿Y ves cómo ambos retratos, el inicial y el final, dibujan al personaje con esas diferencias tan marcadas? En este caso son diferencias tanto internas como externas, ¿ok? Bien, vamos a ver otro ejemplo que corresponde a una evolución externa, material. Se trata de El Rey de la Comedia, de Martin Scorsese. Al autógrafo de Jerry, denme los cuadernos, dame los cuadernos, dame los cuadernos, dame los cuadernos, de acuerdo. Que me escriba algo personal. Media hora, media hora. Adiós. Tengo uno de Mia Farrow, pero en una fotografía. Y usted este no lo cambio por nada. Cualquiera de los tuyos puedo conseguirlo cuando quiera. Hola, Rupert. Hola, Rupert. Oye, Rupert, ¿has conseguido alguno? Ninguno. Tengo el de Rodney Dangerfield y el de Richard Harris. Te los cambio por uno de Batman. Estás perdiendo el tiempo, te lo digo yo. Sí, no me Ah, interesa. es ¿Qué increíble. quieres decir? ¿Que los demás no tenemos principios? Yo tengo los míos y para mí son los que valen. Tú los tuyos y yo los míos. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Por favor, quiero dejar de empujar. Se encuentra bien, ¡Quiero Jerry. dejar de Está empujar! bien. ¡No quiero locura, señor Lamport! ¡No, no puedo! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Dejen respirar al señor Lamport! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Quita malas manos de encima! ¡Adiós! Gente, Jerry, lo siento. No quiero molestarle. Lo único que quiero es hablar un momento con usted. Necesito que me dé su No es el consejo. mejor momento. Si pudiésemos irnos de aquí, yo puede dejarme donde quiera. Solo quiero hablar ¿En con mi usted coche? mientras me lleva en No, su soy coche. muy ¿En estricto serio? respecto a la gente que llevo en mi coche. Lo entiendo, pero entiende usted, señor Lanford, que acabo de jugarme el pellejo. ¡Arranca, Harry! Venga. Gracias. ¿Son sus iniciales?
Sí. Solo quiero decirle que me llamo Rupert Pupkin y... lógicamente eso no significa nada para usted, pero sí para mí. Y yo, es que... Cálmese, tómese su tiempo. Se preguntará usted quién soy. Le he esperado a la salida de su programa muchas veces y... Verá, ahora trabajo en el mundo de la comunicación, pero por naturaleza, y este es el tema, por naturaleza soy humorista. Demos la bienvenida, por favor, a la estrella más deslumbrante de la televisión, al legendario, al sensacional, al auténtico e insustituible rey de la comedia. Damas y caballeros, Rupert Pupkin. Rupert Pupkin, damas y caballeros. Un aplauso para Rupert Pupkin. Sensacional. Rupert Pupkin, damas y caballeros. Rupert Pupkin, damas y caballeros. Un gran aplauso para Rupert Pupkin. Fabuloso. Rupert Pupkin, damas y caballeros. La evolución de Rupert Pupkin en esta historia es básicamente profesional. Es verdad que viendo solo estas dos escenas, viendo solo la entrada y la salida, no se obtiene toda la información sobre la evolución del personaje. Pero cuando veas la película, cosa que te recomiendo vivamente, verás que el personaje de Robert De Niro no ha sufrido cambios significativos a nivel interno. Sin embargo, ha pasado de ser un aspirante anónimo a ser un cómico reconocido y admirado. La evolución se produce fundamentalmente en el terreno profesional, además de producirse también un cambio de estatus económico como consecuencia. ¿Y qué tal si vemos un tercer ejemplo? En este caso vamos a ver una evolución interna. Es la que se produce en Judah, el protagonista de Delitos y Faltas, una obra maestra del señor Woody Allen. Todos nos sentimos muy orgullosos de los esfuerzos filantrópicos de Judah Rosenthal, de sus horas y horas dedicadas a obtener fondos para el hospital, el nuevo centro médico y ahora el pabellón de oftalmología, que hasta este año había sido solo un sueño. Pero es al amigo Judah Rosenthal a quien más apreciamos. Al marido, al padre, al compañero de golf. Naturalmente, si tienen algún problema médico, pueden llamar a Judah de día o de noche, fines de semana y fiestas. Pero también pueden llamar a Judah para saber cuál es el mejor restaurante de París. O de Atenas. O en qué hotel hay que alojarse en Moscú. O la mejor grabación de una sinfonía de Mozart en concreto. Mi padre está muy nervioso por tener que levantarse a hablar. Ya lo sé, he notado que estaba muy nervioso al ver que no te comías las salchichas de los entremeses. Ha sido un valiente toda la semana y hoy le ha entrado de pronto miedo al público. Sí, Judah, todo ha ido muy bien hasta que hoy has vuelto del trabajo. ¿Alguna carta? El correo sigue donde lo dejé esta mañana. No he parado ni un momento en todo el día. Si vas a darte una ducha, date prisa, porque yo también la necesito. Ay, me horroriza el discurso de esta noche. Apreciada señora Rosenthal, le escribo esta carta en el peor momento de mi vida. No quisiera causarle ningún sufrimiento, pero como estoy pasando un infierno, me pregunto si podríamos vernos una vez. Su marido y yo somos más que amigos íntimos, y ya llevamos más de 2 años profundamente enamorados. Es un hecho que debe afrontarse, porque existen muchas ramificaciones y complicaciones. Se hicieron muchas promesas, etc. Necesito una entrevista sincera con usted para aclarar las cosas. Para que los 3 podamos seguir adelante, debemos hacer frente a esta situación de alguna manera. Por favor, llámeme a este número. Quiero lo mejor para todos. Dolores Bailey.
Creo que sería difícil para cualquiera vivir con eso, ¿sabes? Muy pocos hombres podrían vivir con algo así en su conciencia. ¿Qué dices? Todo el mundo lleva sobre su conciencia actos terribles. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Ir a entregarse? La vida real es así. En la vida real lo racionalizamos y lo rechazamos o no podríamos seguir viviendo. Pues, ¿sabes lo que haría? Yo le obligaría a entregarse, porque así tu historia adquiere proporciones trágicas, porque a falta de un dios o algo, él se ve obligado a asumir esa responsabilidad, así se llega a la tragedia. Pero eso es ficción, eso es cine, es que, no sé, ves demasiadas películas. Yo estoy hablando de algo real. En fin, si quieres un final feliz, ve a ver una película de Hollywood. Vamos, cariño. Tenemos que empezar a irnos, ¿eh? Me alegro de haber hablado contigo. Buena suerte. Miriam, organizaremos una boda igual para Sharon. Y me muero de ganas. Estará radiante. Estás muy guapo esta noche. Y tú estás preciosa. Bien, pues vemos en la entrada que Judah es un reconocido oftalmólogo, alguien respetado, un pilar de la comunidad, pero sufre un trastorno emocional provocado por una relación adúltera con otra mujer, además de un sentimiento de culpa brutal. En la salida podemos ver a un hombre que ocupa su mismo puesto social, pero liberado de sus ataduras emocionales, incluso liberado de la culpa que tanto le atenaza en la entrada del personaje. No en vano, la culpa es el tema de la historia. Bien, pues hemos visto 3 casos diferentes de evolución del personaje, del arco del personaje, y lo hemos hecho estudiando cómo es ese personaje en su entrada y en su salida. Hemos comparado su estado inicial y su estado final. Los ejemplos que hemos visto son extraídos de largometrajes, pero ¿qué pasa con los personajes de series? ¿Se producen cambios en ellos? La respuesta depende de qué tipo de serie estemos hablando. Si hablamos de series en las que el valor principal de la historia está en la trama, como en Perdidos, Breaking Bad, los personajes sí evolucionan. En unos casos lo harán en mayor medida y en otros en menor medida. El caso de Breaking Bad es el de un cambio muy pronunciado, por ejemplo. Sin embargo, en series en las que el valor se apoya más en el personaje principal, como el caso del propio House o el de la saga de James Bond, los cambios son mucho menos perceptibles. Esto se produce, entre otras cosas, porque no son series de continuidad y necesitan que el personaje se mantenga más o menos como es para poder alargarlas en el tiempo que sea necesario mientras funcione comercialmente. También porque, como digo, son series en las que el valor fundamental es el perfil del personaje y el público quiere ver a ese personaje tal y como es. Si el cambio que se produce es muy acentuado, puede que ya no interese tanto. Pero ¿qué pasa cuando hay un personaje que no evoluciona en una historia? ¿Puede ocurrir esto? Lo normal es que se produzcan personajes que no son principales. En ese caso, debes intentar que si el personaje no cambia, lo que cambie sea la percepción que tiene el público de ese personaje. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que en la estupenda película Matar a un ruiseñor de Robert Mulligan había un personaje que era el vecino de Atticus Finch, el protagonista. El personaje era un viejo cascarrabias que atemorizaba mucho a los niños. Pues bien, el viejo cascarrabias es el mismo que sigue siendo al final un viejo cascarrabias, pero nuestra percepción de él es totalmente distinta, especialmente porque ya conocemos su historia y conocemos su problemática. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo tener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en 1000 tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.